La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. La semana pasada hicimos la primera parte de la iglesia como familia de Dios y miramos el ideal, ¿verdad? El ideal bíblico. Miramos las escrituras, cómo la Biblia nos describe como una familia. Pero ese era el ideal y todavía no estamos en el ideal, ¿verdad? Esto es como reality TV, tenemos que ir a la realidad. Esta noche es la segunda parte donde vamos a ver en realidad dónde está la iglesia y cuáles son los patrones que observamos para entonces en la parte 3 dirigirnos a la transformación y al crecimiento y a la madurez espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es el problema básico de la iglesia? El problema básico de la iglesia, según la gente, es que está hecho de personas. El problema somos nosotros. Si no fuera por la gente, todo estuviera bien. Los problemas de la iglesia son problemas con los demás. Y nos herimos y nos sentimos. ¿Usted me entendió? Y la Biblia siempre está practicando, diciéndonos y exhortándonos que practiquemos el amor, ¿verdad? Pues es porque aparentemente, sin el Señor, no practicamos mucho el asunto, ¿verdad? En realidad, en esta noche vamos a hablar de la dificultad que es trabajar y lidiar con el ser humano. ¿Y por qué? Pues la Biblia da la contestación a la pregunta. Por el pecado. La razón que nosotros los seres humanos somos tan difíciles es que somos pecadores. La Biblia dice que todos hemos sido heridos por el pecado. Todos. Yo sé que la gente por ahí dice, yo no tengo que ir a la iglesia si yo soy bueno. Ok. Es difícil sostener una conversación con una persona que quiere sostener esa posición porque no sabe lo que está hablando. Está completamente a ciegas, ¿verdad? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Para ayudarnos con el pecado. Este es el problema, ¿verdad? Y por eso es que no hay amor en el mundo, aunque todo el mundo habla del amor. Todo el mundo habla de ser inclusivo. Todo el mundo habla de la justicia social. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Peste, hambre y guerra. Los 4 caballos del Apocalipsis, ¿está bien? Toda esta speech que nos dan los políticos de ser inclusivos, la diversidad, bla, bla, bla. Jesús está tratando con el real problema. Y si nosotros no estamos dispuestos a reconocer que hay que enfrentarnos a nosotros mismos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Porque por eso es que Jesús murió por nosotros. ¿Amén? Para sanarnos, para liberarnos, para restaurarnos. Eso quiere decir que Jesús es un kit de emergencia, de primeros auxilios para nosotros. Muy bien. Mire lo que dice Jesús. Si quieren, busquen en Lucas, capítulo 5, versículos 31 y 32. Lucas 5, versículos 31 y 32. Lucas 5, versículos 31 y 32. ¿Quién lo lee? Amén. Uno la ve. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino a buscar los sanos, vino a buscar los enfermos. Adivinen quiénes son los enfermos. Tú y yo. Nosotros. Porque Él no vino a buscar los justos, Él vino a buscar los pecadores. Jesús vino a rescatarnos. Amén. Y a rescatarnos a nosotros de nosotros mismos. Así es. Amén. Estos debates de que yo estoy bien y tú estás mal, la gente siempre se pasa peleando con estas cosas. Bueno, vamos a jugarlo con calma porque estamos todos en el mismo bote. Y no es fácil. Y lo fácil que es para el ser humano echarle la culpa a los demás. Al otro, ¿no? Siempre es culpa del otro. Nunca yo tengo responsabilidad en el asunto. Y criticar a los demás, eso es fácil. Es el deporte nacional.
Váyase a cualquier lugar donde hay un grupito de 2 o 3, empiezan a hablar de los demás. Como que es por naturaleza, ¿verdad? Muy bien. Esa es la realidad. Y cuando llegamos a la iglesia, apenas estamos empezando a entender esa dinámica. Y el proceso de crecimiento espiritual es como enderezar lo que está torcido, y los torcidos somos nosotros. Jesús nos quiere enderezar, restaurar. Y eso es un proceso de sanidad que está ocurriendo. Muy bien. Mire lo que dice Gálatas 5:9. Vamos a ir todos a Gálatas 5:9. ¿Qué dice ahí? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa eso? Uno malo daña. ¿Ya? Una persona, ¿verdad?, puede influenciar a los demás, contamina a los demás, ¿verdad que sí? Los psicólogos le llaman eso transferencia. Yo te transfiero mi malestar y ahora los dos estamos contaminados. Y estos 2 se lo transfieren a 2 más y eso se sigue corriendo por la iglesia, hermano. Y cuando tú vienes a ver, dice la Biblia, que la lengua, siendo un miembro tan pequeño, enciende un gran bosque. Está en llama todo esto. Está la iglesia que arde y no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu. All right. Mire cómo lo explica Jesús. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y en el capítulo 15 quiero pedir que alguien lea del versículo del 10 al 20. Alguien que lea Mateo 15, versículos del 10 al 20. Amén. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los fariseos eran muy religiosos, tienen sus ceremonias, tienen sus ritos, sus cosas externas, ¿verdad? Hay que observar estas costumbres. Bueno, pero eso no nos ayuda con esto. Y dice Jesús que de aquí salen todas estas cosas feas, ¿verdad? Repito, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuevamente, estas conversaciones a veces están llenas de cosas que nosotros tenemos que poner oído de lo que estamos hablando y lo que los demás hablan y no participar de eso. Porque el peligro que está hablando Jesús es que nos contamina. Tú te acercas a ciertas personas, te van a contaminar. Eso es lo que los papás siempre le dicen a los jóvenes. Pero después vienen a la iglesia e ignoran su propio consejo. Porque todo el mundo quiere saber cuál es el chisme. Y el problema con el chisme no es que tú te enteres de qué fue lo que pasó. Los chismes son chismes porque son cuentos y estiran y añaden y quitan y distorsionan. Los chismes no son confiables. Ese asunto de que yo oí y yo escuché, eso no es válido. Tienes que entender que eso fue alguien hablando en algún sitio. ¿Cómo tú sabes que eso es legítimo?
Este es el problema de estas conversaciones. Jesús dice, cuídate. Hay otro lugar en la Biblia que dice, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia habla una y otra vez de este asunto. Lo que estoy tratando esta noche es de ponerlo de una manera que se vea, de una manera más sistemática. Porque la Biblia lo enseña con una cosa aquí, una cosita acá, y uno tiene como que montar el cuadro. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver algunas de las conversaciones que nosotros tenemos. Se llama, según la ciencia secular, la comunicación. Y hay cursos completos de enseñarte cómo tener comunicación efectiva. Mira lo que te voy a decir. Yo no me opongo que tú vayas a un retiro, un seminario, que cojas un curso de la comunicación. Vas a aprender mucho. ¿Qué no te enseña el curso allá en la universidad? ¿Qué no te enseña el curso? Del pecado. Y Jesús te está diciendo que el problema con nuestras conversaciones es el pecado. Que estas conversaciones, estas comunicaciones están contaminadas por el pecado. ¿Sabes? Lo dejan fuera. Pero hay buena información. Yo lo que estoy diciendo es, está limitada. ¿Está bien? Y es muy impresionante los cursos. Yo he tomado muchísimo. El problema es que no me da toda la verdad. Muy bien. Pero en efecto, si vemos la comunicación a veces entre nosotros, a veces vemos cómo el pecado afecta a nuestra comunicación, sin que nos demos cuenta. Recuerden que toda buena comunicación se basa en ¿qué? En la verdad. Porque si tú no me dices la verdad, yo no puedo confiar en ti. Así es. La base de toda relación es la confianza que yo pueda tener en ti. Y la única manera que yo voy a confiar en ti es que tú me digas la verdad, que no me mientas y no me engañes. Ok, vamos a ver. A veces tenemos mala comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces no me dicen toda la verdad. A veces las cosas que me la dicen parcial. Me esconden, no me lo dicen todo. Y así nos pasamos. Que tú tienes que saber qué decirle y qué no decirle. Ok. ¿Verdad? A veces no hay comunicación. Punto. No le voy a hablar. Allá él. A veces estamos con secretos. A veces la gente hace unos cuentos increíbles. Ellos se lo creen también. Te lo dicen que tú te lo dices, esta persona. Y son cuentos, son inventos. Cuando estamos en ese ambiente, que no es un ambiente sano, la mala comunicación no es un ambiente sano, porque estamos jugando con la verdad. Eso nos ata. Vamos a hacer un análisis espiritual. Nos pone en cadena, porque eso es pura manifestación del pecado. Y tú terminas jugando el juego. Tú te conviertes a eso y a ellos. Y antes que tú te des cuenta, tú también estás hablando de los demás. Tú también estás escondiendo. Tú también estás mintiendo en la iglesia. Por eso está escrito esto aquí. ¿Amén? Y si no, pregúntenle al apóstol Pablo, que se pasó peleando con esto todo el tiempo. Bueno, si a usted no le gusta eso, si usted llega a una iglesia y ese es el ambiente, usted no sabe a quién hablarle. Dios mío, voy aquí, bla, bla, bla. Voy acá y bla, bla. Y usted dice, pues me quedo aquí solita, yo con el Señor, y yo no quiero saber más nada. Entonces nos aislamos, no nos integramos, quedamos excluidos. Y no hay comunidad, y no hay unidad. Por eso les digo, ¿ves lo que ha hecho el pecado? Y lo que dice la gente es que aquí yo no confío en nadie. Porque no se hablan la verdad, no se dicen la verdad. Porque todo el mundo sabe que lo que están diciendo no es verdad. Yo estoy realzando el asunto, pero eso es lo que hay. Ay. Entonces las relaciones interpersonales, cuando hay mala comunicación, las relaciones interpersonales se afectan. Esto que estoy diciendo obviamente también impacta el matrimonio, ¿verdad? La gente a veces me dice, pastor, necesito que nos ayude hay mala comunicación en mi matrimonio. Ok. Yo sé lo que eso quiere decir cuando me lo dicen, ¿verdad?
Pero usted sabe por qué muchas veces no se resuelven los problemas de comunicación. Porque un lado quiere acusar al otro. La culpable es ella y ella dice que es él. Son los dos. ¿No lo ven? Están los dos malitos, pero nadie se da cuenta. Entonces después dicen, yo fui a hablar con el pastor, pero él no me ayudó. Well, Los dos están right. sí, los dos están bien. El que está mal es el pastor. Right. All right. Muy bien. La vida espiritual es algo que uno tiene que como que reconocer y aceptar y humillarse. Y decir, pues tú sabes qué, tengo que bajar el lomo. Y a veces el orgullo de nosotros no nos permite reconocer ciertas cosas. ¿Verdad? A ver. ¿Cómo se afectan las relaciones interpersonales? Mire, pues tenemos problemas unos con los otros. Y nos airamos y nos molestamos. Tenemos problemas con la autoridad. Hay problemas con el pastor, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacer lo que él dice? Eso es problema con la autoridad. Tal vez viene de tu relación con tu papá o tu mamá en tu casa. Pero no sabemos trabajar en equipo, no sabemos trabajar de la mano. Yo trabajo solo. Okay. El problema es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia no trabajamos solo. Hay que sacarte del aislamiento ese que tú aprendiste en algún sitio, que te maltrataron y tú aprendiste a quedarte callado. Porque aquí tenemos que aprender a trabajar uno con los otros. Entonces eso es difícil para alguna gente. Este pastor maniático siempre me está diciendo esto y esto y esto. Sí, tengo que hacerlo. Porque la Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros. Así es. ¿Ustedes saben a qué punto llega esto? Que, mire cómo dicen la gente, y algunos de ustedes lo han dicho en algún momento, porque yo en una ocasión lo decía también. Yo no le voy a decir nada a nadie, yo no me voy a meter con nadie, porque yo no quiero problemas. No hay ningún problema. Entonces, ¿por qué estás callada? Estás callada porque tú no quieres problemas con nadie. Claro que hay problemas, pero no lo quieres admitir y no lo quieres reconocer. Y hasta que no hablemos del problema, no se resuelve el problema. Pastor, está mal de una persona cuando, hay veces que uno trata de manejar un problema, sea en la iglesia o sea en la vida fuera de la iglesia, y uno lleva la situación a la atención de la persona que puede resolver el problema, y esa persona ignora o mira para otro lado, o el problema nunca se resuelve, y entonces uno, por respeto, puede ser el pastor, puede ser un líder de la iglesia, puede ser un jefe en el trabajo, uno baja el lomo y se somete a la autoridad, y entonces es equivocado uno aislarse de esa manera, porque ya yo hice todo lo posible, ya tengo que entregárselo al Señor y que explote por donde tenga que explotar, porque en realidad yo lo llevé, traté de hablar, me comuniqué para que las personas que pueden arreglar esa situación hagan algo al respecto. Claro. Y no se resolvió. Yes. Wow. En primer lugar, la persona no se aisló porque habló. No se aisló porque abordó la persona que... la persona cumplió con la palabra, hizo lo que tenía que hacer. Según tú lo describes, la persona fue responsable. No es aislarse, entonces. No. Lo que pasa es que la decisión posterior es que si yo observo que la persona no me quiso hablar o no quiso hacer nada al respecto a lo que yo le dije, ya yo hice mi parte, ya yo cumplí. Y a veces, pues lo mejor es esperar en el Señor. Pero eso no es aislarse. Yo no sé por qué en ese caso, Efraín, la persona no hizo nada al respecto a lo que se le mencionó. En el caso de los creyentes de la iglesia, hay unas autoridades que le pueden ayudar a solucionar ustedes el problema. No se les ha puesto un hermano de la iglesia, para eso están los diáconos y el pastor, que son las personas guías que el Señor ha puesto en la iglesia. Sí. Porque quizás el hermano puede darle un consejo que quizás no está bajo la palabra. Ellos son las personas que los pueden guiar a través de la palabra y están adiestrados para poderles ayudar en lo personal. Sí, gracias Aida, porque yo por ahí ese es mi próximo punto. Muchas veces cuando tenemos estas situaciones, lo que nos domina y lo que nos controla es nuestro temor.
Es nuestro sentido de vergüenza, o a veces los celos, diferentes emociones y diferentes pasiones, ¿verdad?, que nos llevan al mal manejo del conflicto. Y hay que aprender a tener buen manejo del conflicto. Pero ahí está Eda explicándonos, si mi problema es con Lidia, ¿con quién yo debo hablar? Lidia, ¿por qué tengo que ir por toda la iglesia? Está Lidia. Y Lidia para aquí, y Lidia para allá, y Lidia el lunes, Lidia el martes, Lidia el miércoles. ¿Cómo resuelve eso mi situación con Lidia? So, Jesús nos explica que hay que ir donde ella y sentarse con ella. Pero si no se puede con ella, pues no puede ir al pastor, ¿no? Sí, si tienes que hablar con alguien, puedes ir con el pastor. Que es lo que ella está mencionando. Busca a alguien apropiado, pero uno no se va a difamar a la hermana. No, eso no edifica, no es ninguna solución efectiva. Caemos en la murmuración. Yes. En realidad lo bíblico es como dice, ve con tu hermano y reconcíliate. Sí. Es lo primero que hay que hacer. Sí, sí. Y si fui donde Lidia todavía tiene coraje conmigo y no me quiere hablar, pues yo voy a orar y yo voy a esperar a un día que yo pueda hablar con ella. No se le pase. ¿Está bien? Va a ser difícil. Ten misericordia, chica. Aleluya. Ay. Muy bien. Entonces, no solamente hay mala comunicación, no solamente se afectan las relaciones interpersonales. Cuando estamos así, en esa situación, ¿qué buscamos? Nadie me escucha, nadie me entiende. ¿Qué buscamos? Una justificación. Venganza. Sí, todo eso es verdad. Hay gente que hace eso y hay gente que hace esto. Ay. Esta hermana está tan sangrienta, tan sangrienta. Pastor, hay gente tan enojona que buscan cualquier justificación para estar enojado con Sí. Se le cogen con alguien. Ay. No, pero en realidad, casi siempre, la gente busca a quien le apoye, quien le escuche, quien la entienda, con quien desahogarse, ¿verdad? So, ahora tenemos la creación de los grupos. All right. Y la cosa es dónde tú cabes, quién te escucha, dónde tú te sientes que puedes pertenecer, ¿verdad? Y ahora se forman otras dinámicas en la iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Y cuando estemos en 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer del versículo del 1 al 4. Amén. Dame un momentito, María. Que del 1 al 4. Ok, ahora. Primera de Corintios del 1 al 3 del 1 al 4. Capítulo 3. del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén. Ok. So, dice, como niños los tuve que tratar. Eran inmaduros. Y eso es lo que nos pasa básicamente cuando estamos en este tren, en este track. Hay mucha inmadurez personal y espiritual. Cuando usted escucha a una gente que está hablando todo el tiempo, eso es inmadurez. No ha crecido al punto de entender todo lo que estamos hablando esta noche. Y nuestra meta con esa persona es ver cómo la ayudamos a crecer espiritualmente. Si la ayudamos a crecer espiritualmente, no va a estar hablando, no va a estar chismoteando, no va a estar criticando, ¿verdad? Porque va a aprender de otra manera. Por ejemplo, el que está con estas conductas y estas actitudes no edifica,
destruye. So, hay que enseñarle a edificar. ¿Qué aporta? ¿Qué contribuye a tu vida? Pues eso es lo que voy a hablar. Por eso los proverbios hablan y Jesús, de que tenemos que hablar con palabras sazonadas, llenas de gracia, llenas de sabiduría. Pues sí, a lo mejor tú querías decirle 20 cosas, pero el Señor lo que te pide es que tú hables una palabra que edifique. No que hiera y no que haga daño, sino que ayude. ¿Verdad? Pastor, ¿quiere decir eso que a veces uno no puede confrontar? No, Jesús confrontaba. Hay un momento para eso. ¿Bien? Hay un momento que uno tiene que decir, detente. ¿Ya? Porque hay gente que si usted no las detiene, no van a frenar. Lo que les quiero decir es que hay inmaduros que no están buscando el crecimiento personal y no están buscando el crecimiento espiritual. Entonces no podemos permitir que ellos le hagan daño a los demás. Nosotros somos llamados a proteger al indefenso. No, esa gente siempre dice, esto yo lo hago por amor. Porque yo amo mucho a la iglesia. ¡Wow! Imagínate cuando estés con coraje. Pastor, eso no es algo que tenemos. Porque fíjate lo que usted dice, o sea, somos inmaduros. El que está hablando, pero también puede haber inmadurez del que está escuchando. Oh, yes. Porque me pasa a mí, hay veces que yo soy terco. Hay veces, pero eso lo reconozco, quiere decir que lo peleo. Porque muchas personas, o sea, yo puedo venir a donde Max y decirle, diantre, papi, yo creo que debes de comprar algo para afeitarte mejor o algo, y se lo estoy diciendo porque lo amo y como una crítica constructiva, y a lo mejor él sí ya me dice qué presentado es este. Quiero decir, o sea, y hay veces que yo he estado, que alguien me dice algo así, yo, ¿qué te importa a ti? Pero en realidad cuando uno piensa, ¿verdad? La persona, el hermano te lo está diciendo para que tú crezcas y mejores y porque te ama, no necesariamente porque te está criticando. Ya. So, a veces es importante pedir clarificación. ¿Qué fue que dijiste? Porque a veces entendemos las cosas mal. A veces no escuchamos ciertas cosas. Tú tienes toda la razón. Entonces, la otra persona puede reaccionar mal como tú estás hablando. So, hay que aprender a manejar todo esto. Y son sutilezas. Son cosas pequeñas, pero esas diferencias sutiles hacen una gran diferencia. ¿Verdad? Y uno tiene que saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo esperar, cuándo caminar. Yo pienso, pastor, de que si alguien tiene una pregunta, la debe preguntar y aprender. Porque si tú no preguntas, no vas a aprender. Yeah. Y como tú dices, depende cómo la otra persona lo reciba. Sí. Y tú sabes, si tú hueles mal, como sabes, trabajas en corporaciones, y hay veces te mandan a ti a decirle a alguien, tienes que hablar con esta persona porque esta persona huele muy feo y tú sabes. Pero hay veces hay que hacer las preguntas. Eso no es un problema de comunicación. ¿Cómo comunicar? Bueno, mira, déjame hablar contigo. Hay un punto bien importante, es hablar con entendimiento Sí. y en amor. Yeah. Porque a lo mejor podemos proyectar una cosa y a lo mejor es ofensivo para esa persona. Sí, y hay que sí. analizar primero lo que podemos hablar Sí. para que no sea ofensivo. Y tratar con los seres humanos es complejo porque tú no sabes lo que es ofensivo para uno y es ofensivo para otro. A veces tú te crees que estás diciendo una cosa en confianza y perdiste la amistad de la persona. En el caso del hermano, no necesariamente tienes que hablar, pero puedes hacer un regalito, que sea un buen jabón. Ok. All right. Bueno. So, lo bueno de los grupos, nos bañamos cuando lleguemos a casa. Lo bueno de los grupos es que nos sentimos apoyados, ¿verdad? Pertenecemos a un grupo y gente que me ama y qué sé yo. Lo malo es que los grupos se pueden convertir en grupos cerrados, ¿no?
y llega una persona a la iglesia y quiere entrar a este grupo, tratan el otro, trata al otro. Y eso a todos nos ha pasado cuando tenemos que buscar una iglesia nueva. ¿Verdad? Es complejo. Hay grupos saludables. Tener un grupo no es necesariamente negativo o algo enfermo. Hay grupos donde hay intereses comunes, ¿verdad? Y se ayudan y se apoyan. Eso es positivo. Y cuando eso ocurre, pues tú no cabes en cualquier grupo. Porque este no es tu interés. Esto no te habla a ti. Pero tú vas al otro y dices, aquí es que voy yo. Pero ese grupo es permeable, es flexible, ¿no? Y te permite entrar y participar. Aquí, cuando están cerrados, hay mucho de lo que hablamos hoy, muchos secretos. Esto entre nosotros, que nadie sepa. Cuando tú tienes reglas así, esas son reglas disfuncionales de la comunicación. Enfermizas. ¿Qué es lo que estamos escondiendo? Cuando tú estás en un grupo donde tú no quieres que nadie más en la iglesia sepa lo que ustedes hablan y lo que hacen, algo está mal. Algo está mal. Como tú siempre has dicho, yo pienso que cuando pasa esa situación es que te pones yo. Y no o sea, tú te estás protegiendo a ti mismo, no estás protegiendo al resto. Simplemente tú estás protegiéndote a ti mismo. Seguro, esto es un mecanismo de defensa, ¿no? Esto es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Y eso que implica que hay algún temor. Temor de que sepan, que se descubran, que... Algo mal que están haciendo. Algo, porque si no, ¿verdad? Todo depende del tipo de grupo. Y vuelvo y repito, tener un grupo no es malo. Si hay un grupo de caballeros porque les gusta irse a jugar béisbol, ¿qué de malo hay eso? Que vaya, es un compañerismo, que vayan. Yo estaba en una iglesia que le gusta jugar domino, pues vamos a jugar domino. ¿Usted ha entendido? Pero no es nada. All right. Los grupos no son el único problema en una iglesia. All right. Los grupos es una manifestación de que algo anda mal en algún sitio. Pero hay más. Yo no sé si usted ha estado en una iglesia donde hay una sola familia que controla toda la iglesia. Entonces la gente dice, esta iglesia es como una familia. Sí, pero es una sola familia. ¿Verdad? Ok. Esto es una familia pequeña, sí lo es. ¿Verdad? Y ahí sí que no importa la junta ni el liderato, ni nada, porque es la familia la que va a decidir. Ya. Ya. Y la iglesia es de ellos, eso mismo, gracias Milna. Y la iglesia es de ellos, porque es verdad. ¿Y de quién es esta iglesia? Oh, mi tío la donó. ¿Y quién compró los vacos? Mi tía. Oh, caramba. Todo le pertenece a ellos, ¿verdad? Entonces es difícil el cambio o el crecimiento porque eso depende si la familia lo quiere o no. Ajá. Otra manifestación de problemas en la iglesia son los viejos. Tengo que hablar. Y es como, tienen como un sentido de pertenencia, ¿verdad que sí? Now, si alguien no lo entiende, yo lo explico, pero si no, salto para ganar tiempo. No, yo no entiendo. No los viejos de por edad, no. Los que tienen señores. Sí. ¿Verdad? Esto lo hicimos nosotros, esto lo empezamos nosotros y lo que llegó nuevo, sorry, llegó tarde. Y si no le gusta que se vayan, oh my God. Eso pasa y si usted no ha visto en vivo, que dicen, ¿qué color quieren que pintemos la iglesia? Ok, verdecito sería bueno. No, ya
Ya, son muy interesantes. ¿Qué es lo que tienen en común estas tres dinámicas? ¿Qué persiguen las tres? El control. Control. Treparse, dominar. No es Jesucristo que manda allá, es el Son ellos. grupo, la familia. Son ellos. Ya. Desplazan a Jesús y ellos están en control. Jesús no es el Señor de la iglesia, ellos son el Señor de la iglesia. Claro, si tú hablas con ellos no te lo van a reconocer. Esto es por el bien de la iglesia, ¿no? Por el bien de la obra, hermano. ¿Verdad? Ellos están convencidos de eso y te quieren convencer a ti. ¿Verdad? ¿Qué hace una persona nueva cuando llega a la iglesia si encuentra cualquiera de esas dinámicas? ¿Cómo la maneja? Si usted fuera el pastor, ¿qué usted haría con eso? ¿Cómo lo resuelve? Ay. Hermano, hay un libro de ingeniería que dice que si todo está corriendo bien, dice, break it. Porque dice, if everything's right, todo el mundo dice, y un ejemplo que tiene ese libro es que hace mucho tiempo las llantas traían la cosa blanca en las, tú sabes. Y entonces, ¿qué pasó? Que llegó un muchacho nuevo a la compañía de Firestone y entonces dijo él, oye, pero si las llantas son negras, ¿por qué estamos poniendo el plástico? Es que lo hemos hecho así todo el tiempo. Dice, ¿cuánto cuesta? O sea, pero como dices tú, pues todo el mundo está allá que es lo que ha hecho y eso trabaja. Y él cambió el sistema, pero se le hizo bastante bien. Sí, no es fácil. Okay. Indicando que la iglesia no es perfecta, Ya. que es un grupo de personas que vienen a congregarse, que la iglesia es un hospital, donde es una sala de emergencia que usted va a venir a sanar su vida espiritual y que se va a encontrar con sin número de problemas dentro de la iglesia. Perfecto, porque lo que todos ellos necesitan es crecer espiritualmente, morir al yo, porque están centrados en ellos mismos. ¿Quién toma las decisiones en la iglesia? No son ellos. Y una de las cosas que hay que enseñarles es que va a decidir la congregación. La iglesia entera, no ellos, la iglesia entera bajo la dirección del Señor, ¿verdad que sí? La guianza del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Nosotros en la junta y en el gabinete deliberamos, discutimos las cosas, pero cuando son cosas importantes se llevan a la asamblea. No es mi familia la que va a decidir. No son mis mejores amigos los que van a decidir. ¿Está bien? Y mucho menos, no son los viejos, son todos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos. Hay que enseñarle y renovar ese entendimiento y que ellos entiendan las Escrituras, cómo son los procesos aquí. Y hay que insistir con eso. Pero ahora, en esta segunda parte, les voy a enseñar algunos de los remedios que vemos por ahí. Les voy a enseñar 3, para que cuando ustedes los vean, sepan lo que es. Y esto es un intento por manejar estas dinámicas, ¿está bien? Voy a borrar por aquí. All right. Estos son 3 modelos de posibles soluciones al problema. Usted va a ver esto mucho en las iglesias americanas. El primer modelo es la iglesia como organización religiosa. Como es difícil trabajar con la gente, ustedes habrán notado en muchas iglesias norteamericanas, ya los pastores no tratan con la gente. Usted no lo va a ver. Ellos son ¿qué? Gente que manejan una organización religiosa. Ellos tienen un personal, ¿ya? Y ellos manejan esa organización y se toman decisiones ahí arriba y ahí está.
Piensen como si fuera una compañía. Pero en el mundo religioso se llaman denominaciones. Las famosas denominaciones. Son muchos de ustedes han conocido al Señor al lado de acá del charco, pero los que tenemos un poquito más de tiempo y venimos de esas tradiciones, hemos experimentado lo que eso significa, ¿verdad que sí? Y la política de esa gente es tremenda. Pero ellos son los que mandan, son los meros meros, y a veces es difícil superar estas cosas, ¿verdad? Pero es una manera de resolverlo. El ministro, el clérigo, es un administrador, un gerente. No tiene que ser predicador bueno, no tiene que ser un consejero pastoral, no tiene que ser un maestro de la palabra. Eso no es lo que tiene que saber. Lo que tiene que saber es que coger el negocio. Ay, perdón la palabra. All right. Pero así te evitas tener que contender con las personas. Te eliminaste ese problema. El segundo modelo que tienen las iglesias norteamericanas, y ya hay muchas iglesias latinas, ¿verdad? Porque los latinos tenemos el problema de imitar. Es la iglesia con un centro de eventos. Ustedes ven todas estas iglesias enormes, pero ellos hacen unas campañas y traen al cantante, qué sé yo, y son unos fenómenos. Y llega Navidad y tú tienes que ir a esa iglesia, porque el show que montan, no, eso hay que ir a verlo. ¿Verdad? ¿Cuántos se quedan en la iglesia? No, si lo que van es por el evento. Ustedes van a ver todo el año, tienen eventos todo el año. ¿Verdad? Pero eso es lo que atrae el público, porque ya no son hermanos de la iglesia, es el público. ¿Verdad? Y la ventaja de eso es que ahí se levantan unas ofrendas enormes. Mientras más gente tú metas, más dinero tú generas. Nuevamente, si tú estás montando eventos, no tienes que tratar con la gente, ni procurar el crecimiento espiritual. Porque la gente viene para un evento y se desaparece y se va, yo no los veo más. Hasta el próximo evento. ¿Ah? La gente ni pertenece. ¿Verdad? A veces no son ni miembros de la llamada iglesia. Ok. El tercer modelo es la iglesia como empresa. Aquí esta iglesia tiene franquicias. ¿Usted ha visto las iglesias norteamericanas que tienen un campus aquí, un campus allá? Son franquicias. Y ellos venden productos y servicios religiosos. Un retiro, el taller, que si clases para esto, actividades para los jóvenes, ¿verdad que sí? Un programa para los jóvenes. Es un negocio cristiano y se va multiplicando. Porque esto es como McDonald's. Tú tienes que tener una franquicia en todos los pueblos. Es una cadena. Pirámide. Ya. Aquí también se incluyen los grandes concilios que tienen un capitalismo arriba. Sí. Y entonces ese capital que supuestamente es para ayudar a las naciones y aportar para las naciones, no lo hacen. Entonces cuando se solicita, tienen eso ahí trancado y no lo envían. Sí. Quiero ser justo con todas las denominaciones. Yo sé que todos venimos de diferentes denominaciones. Voy a hablar no de una específica, porque la gente dice, el pastor se puso a hablar. No. En cada denominación yo creo que hay un remanente fiel. Sí. Hay gente cristiana, pero la mayoría ni sabe lo que está pasando. Nada, los que están arriba, oye, ellos saben. Ellos saben. Estoy hablando de las iglesias protestantes, pero tampoco se salvan los católicos romanos. ¿Verdad? Los pobres feligreses de la iglesia católica romana a veces se preguntan, ¿qué es lo que está pasando aquí y por qué? Ellos lo que quieren es servir al Señor, irle a su iglesia, coger su misa, ¿tú me entiendes? Pero allá, en el Vaticano, los que están allá arriba, ellos saben lo que están haciendo. Ya. Pero los católicos romanos no son los únicos. Yo estoy hablando de los protestantes. Porque la gente se pasa hablando mal de los católicos romanos. Es que ellos no son los únicos. Y yo soy un ministro ordenado de una iglesia protestante. Y yo sé que me meto en problemas con estas cosas. Pero tengo que decirlo. Porque es la verdad. Es la verdad. ¿Está bien? All right.
nuevamente, en este modelo último que hablamos, la iglesia como empresa, tampoco tú tienes que lidiar con la gente. Y usted va a escuchar a la gente cuando, por ejemplo, van al Gateway. ¿Qué dicen ellos? A mí me encanta Gateway porque nadie se mete conmigo. Nadie me dice nada, nadie me llama, nadie me visita. ¿Qué clase de iglesia es esa? No hay estudios bíblicos, no hay consejería pastoral. Yo no sé ni quién es el pastor. Lo único que veo es un individuo ahí en la pantalla el domingo en la mañana. Wait. ¿Qué clase de iglesia es esta donde no hay estudios bíblicos? Ellos tienen uno. Es que te ponen un CD, ¿eh? Para que tú lo escuches ahí los miércoles en la noche. No hay consejería pastoral porque el pastor nunca va a hablar contigo. A mí. Y tú nunca llegas a hablar con el pastor. Dime qué clase, eso no es una iglesia, ¿no? En nombre, pero no funciona como dice este libro. Pero los miembros se sienten bien porque le están diciendo de que llegaste a la iglesia, o sea, no les dicen necesitamos tu dinero. Esta es la iglesia perfecta. Yo puedo ir allí, hacer lo que yo quiera, ir cuando yo quiera y nadie me dice nada. ¿Qué más yo quiero? No confrontan tu pecado. Eso. Nunca te vas a sanar, nunca vas a crecer, nunca te vas a transformar. Yo llamo al hermano. ¿Verdad? Y este es el problema. El problema es que en la iglesia, para usted crecer, le va a costar. Le va a costar. Y eso es lo que la gente no sabe, que el crecimiento espiritual duele. Duele, porque el Señor tiene que tratar contigo y conmigo. Si no, eso no es iglesia. Lo lamento, pero eso no es iglesia. ¿Amén? Pero estos son los modelos más populares que vemos por ahí. Hay un desenfreno total. Por eso, en Estados Unidos dicen, somos un país cristiano. ¿Really? ¿Dónde está? Porque van a estas iglesias, que se llaman iglesias, y dicen que son iglesias cristianas. La gente se lo cree, pero no es verdad. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Por los frutos. No hay. ¿Está bien? Ahora, pregunta. Aquí se va a poner bien recio esto aquí, ¿sabes? Aguántese de su silla. Una pregunta por Sí. curiosidad. Si yo como hermana quiero ir a un evento de estos que hacen en una iglesia, ¿eso está mal? Si tú como hermana quieres un evento en tu iglesia. No, si a un evento que hagan en esa iglesia yo quiero ir, eso es de mi parte. No, porque... Realmente lo que voy a ir a ver el show. No, pero tú tienes una iglesia. Tú fuiste a ver un evento. Si tú haces de ese evento tu iglesia, tú tienes problemas serios. Si yo digo tienen, qué sé yo, concierto cristiano en Gateway, no voy a caer en la mala lengua porque fui. La mala lengua, pregunta. Mamá le pega a ver. Tú vas a quedar la lengua. Si usted me dice, voy a ir a tal iglesia a un concierto, yo quiero saber qué doctrina tiene la iglesia, cuáles son sus creencias. Y la única manera que yo te voy a prohibir que vayas es que sea algo que no te va a ayudar. Porque estas iglesias crecen con estos eventos para atraer gente. Y yo no quiero que tú te metas ahí porque te va a hacer daño a tu fe. Y te voy a decir, no, ahí no. Ay, ¿por qué el pastor dejó a la hermana tal que fue? Porque el concierto que ella fue en la otra iglesia es una iglesia sana, con doctrina sana. Y yo hago mi tarea, yo me meto y me busco estudio la iglesia, busco sus doctrinas, yo las leo. ¿Verdad? Porque no todo lo que brilla es oro. Esa es la diferencia, Yanilka. Yo pienso que lo que usted dice es una realidad, porque si va a ir a ver esto por un evento, pues va a ver a Maná, va a ver estos que cantan música que no son cristianas, porque realmente, tú sabes. Si el ambiente no es sano, cristiano, ya el pastor te va a decir que no. La gente a veces dice, no le voy a preguntar al pastor porque va a decir que no. Si ya tú sabes que el pastor te va a decir que no, es porque tú vas para mal sitio. Hello. Y que tratan bien estas iglesias, porque ahí por la Basco y la Beach, mira, ahí tienen luces. Sí. Y te dicen que no parques acá, parques el carro acá, y te levantan el carrito y lo tratan como que son reyes.
Espléndido. ¿Es una empresa? Es una empresa. Ok. Miren la pregunta que les voy a hacer ahora. Ustedes vieron el sistema disfuncional, ¿verdad? Vieron también 3 sistemas alternos, modelos distintos para manejar la situación. Vieron la organización, vieron el centro de eventos y vieron la empresa. ¿Cómo es que la comunidad ve a Génesis? ¿Como una organización? ¿Como un centro de eventos o como una empresa? Como una iglesia. Yo pienso que ninguno de los tres. Ninguno de los tres yo creo que cabemos. No cae en ese modelo Génesis. Porque si hiciéramos uno de esos, fuéramos grandes. Incluye iglesia. Bueno, nosotros tenemos orden y es completo, es distinto. Es distinto. I really hope so. Pero los miembros muchas veces, no los miembros, simplemente las personas muchas veces son, hasta cierto punto, no sé si escogen ser ignorantes o son ignorantes. ¿Me entiendes? Porque si tú vas a una de estas cosas y tú miras, puedes ver lo que realmente está pasando. Hay que contemplarlo. Y si tú, por ejemplo, hay veces yo pienso en nuestra iglesia Genesis, digo, ya hemos tenido mucho tiempo. Ya teníamos que haber levantado mucho dinero, pero al mismo tiempo los miembros somos muy diferentes a las otras iglesias. Y si uno no mira eso, porque si tú, como dices tú, hiciéramos eventos o vamos a dar esto o te damos esto si vienes, y claro, crecemos. Yeah. So, una vez mi esposo y yo fuimos a visitar una de estas iglesias grandísima, ¿no? Era en una escuela como nosotros, un auditorio mucho más grande que el que tenemos nosotros, y yo no sé cuántos habían allí, y el servicio fue tremendo, la música, fantástica, no hay por dónde dejarlo, es calidad. Y cuando llegó el momento del sermón, pues me bajan la pantalla y ahí está el predicador, ¿verdad? Y uno lo ve y estoy contestando tu comentario. Y mi hija Nicole dice, ¿y cómo que falta algo? Yo digo, ¿qué falta? Me dice, pastor. ¿Y cuándo es que yo conozco al pastor? Yo no sé. El tipo que está en la pantalla, que te va a hablar una reflexión esta mañana. Uno tiene que contemplar lo que está pasando y dice, ¿qué falta aquí? Porque te lo presentan como una iglesia. Parece, pero no es. Pero no es. ¿Sí? Porque el pastor es con alguien con quien vamos a tener fricción. Hello, déjenme explicar algo del pastor. La gente se cree que el pastor eso es una chulería. Eso es un bombón del cielo. Es un marshmallow. Yo la aprieto así, sale dulce por todos lados. Ninguna relación interpersonal es así, ni con su esposa ni con su esposo. Todos somos difíciles. Pero usted aprende a amar a su esposa, usted aprende a amar a su esposo y usted aprende a amar a su pastor. Así mismo es. Yo no caí del cielo, mano. Yo nací del mismo sitio que usted nació. Pastor, y como nosotros, volviendo a la pantalla, porque eso es, o sea, en realidad el mundo está destinado a eso, porque la generación de ahora todo es YouTube, todo es Internet, todo es lo voy a ver aquí, y entonces en realidad eso es autodestructivo para congregarse uno. Sí. Ahora hay iglesias en línea. Y ¿cuán destructivo es esto? Bueno, que lo que la Biblia contempla es que nos vamos a conocer, nos vamos a hablar, nos vamos a relacionar y nos vamos a amar y nos vamos a perdonar y nos vamos a reconciliar unos con nosotros. Yo no puedo hacer eso en línea. Te tengo que ver a la cara, ojo a ojo. Es una estrategia que el enemigo usa. Yes. Y esas experiencias son sanadoras y eso es lo que nos ayuda a crecer. Pues claro que se supone que tengamos problemas en la iglesia. ¿Por qué tú crees que Pablo dice, gózate en la prueba? Alábalo en toda tribulación. Porque eso es lo que te va a ayudar a crecer. Y hasta cierto, no es una crítica, hasta cierto punto las mismas iglesias están promoviendo eso, televisando su culto. Sí. I know. Yo pienso, hermano, que no hay nada malo con televisar, pero yo
pienso que como pastor tú vas a predicar y vas a ser honesto y decirles la verdad. Pero si tú le dices la verdad, la gente no quiere escuchar eso. Ellos quieren que decir a alguien, everything's gonna be alright. Yes. Está bien. Si pecaste, no te preocupes. Right. Dios te va a perdonar. Sigue pecando. Yep. Entonces, Está bueno eso. Ah. Ya, muy nomás bueno. deposita ahí. Sobre todo radica en la prédica que los pastores hacen, porque la Biblia es bien clara, sin dejarse de congregar con algunos tienen por costumbre. Sí. Si el pastor que televisa su evento le dice a sus miembros, usted tiene que venir a la iglesia, porque eso es lo que dice la Biblia, tiene que compartir con los demás, tener compañerismo. Porque si no nos soportamos aquí, ¿cómo nos vamos a soportar en el cielo? Ya. De eso se trata también, y aplicar el amor fraterno hacia los demás, practicarlo. Y la única manera es practicarlo. Pues si usted se predica todo eso, y aparte pues usted televisa, pues yo no le veo nada malo. Right. So eso es tremendo lo que dice David. La Biblia dice que tenemos que aprender a sobrellevarnos los unos a los otros. Sobrellevarnos significa que a lo mejor voy a estar rodeado de hermanos y hermanas que a lo mejor no es exactamente... Pero tengo que amar. Y tengo que mantener la unidad. Y tengo que mantener la paz. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué ese conflicto te ayuda a crecer? Porque tú vas a aprender a hacer esas cosas. Por eso es que Dios te puso ahí. Es que Él quiere que nos congreguemos. Ya. Y otra cosa que tú siempre predicas es que dices que hay que servir a Dios. Nadie quiere venir si tú le dices a alguien, ¿cuántos hermanos vamos a vacunar hoy en la iglesia? Nada, Ya. Y hay que servir, hay que ser humilde, y eso no pasa en esta cuestión, porque alguien viene, vacunea por ellos, les ponen, Ya. ¿me entiendes? Y no quieren servir. Esto es un reto. Y yo me alegro mucho que ustedes me han dicho, no cabemos en esos 3 modelos. No somos ni una organización, ni eventos, ni empresa. Good. Vilma, yo vi tu mano. Sí, estamos. Es que me vino la pregunta, es que, aunque aquí no lo he visto mucho, pero sí lo veo en Puerto Rico, que las iglesias crecen tanto que tienen que hacer 3 cultos. Sí. Y siento que en un punto la relación pastor con la congregación se va perdiendo porque Lo está estrechando. Sí. son 800. Sí. Y en esa área, ¿dónde caen entonces esas iglesias? Ok. So, está la iglesia pequeña, la mediana y la grande, ¿verdad? No. Mediana. Ahora mismo, una iglesia mediana son 750 personas. Las iglesias grandes son más allá, 1000 y pico para arriba. Porque ¿qué sabemos? Que después de 750 ya el pastor no puede sostener una iglesia como una familia. Porque cuando es tan grande, o la manejas como una organización, o la manejas como una empresa, lo tienes que manejar de otra manera. Porque ya no hay trato uno a uno, a esa magnitud. So, las iglesias, para retener su identidad de iglesia, no pueden crecer desmedidamente. So, lo que estamos observando es que la gente quiere el crecimiento desmedido. Si tú no tienes 10,000 en tu iglesia, esto no es de Dios. Es que... que se trabaja en Puerto Rico, yo provengo de una iglesia así, pues el pastor apenas se ve, pero tiene un grupo Sí. de laicos, de copastores, asistentes, y eso lo hacen los asistentes, él está en la oficina, Sí. no se ve el pastor. No. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando aquí en la universidad, en TCU, la iglesia de la universidad es University Christian Church. Es la iglesia de discípulos de Cristo más grande, poderosa económicamente. Y estaban considerando buscar un pastor asociado, porque el que estaba se rodó a otro lugar. Y alguien mencionó mi nombre. Y a ellos les llamaba la atención que yo trabajaba en el seminario, que mejor, ¿verdad? Yo, pues, ¿qué yo voy a hacer yo ahí? Y mi trabajo era representar la iglesia en las diferentes entidades, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sé yo de eso? Yo nunca he hecho eso. Lo mío es enseñar la Biblia. So, ¿no? Hay cosas que uno no puede considerar. Ese modelo de iglesia
no es el mío y yo no pareo ahí. Ellos tienen que buscarse una persona formada en ese modelo, ¿entiendes? Idónea para eso. No, inclusive, No es equivocado que cuando se esté llegando a eso, las personas a lo mejor siguen llegando y el pastor no las puede parar. Que abran otra obra. O sea, que el pastor Sí. busque otra persona y abra otra obra. So, nosotros hemos hablado aquí que no queremos crecer más allá del 750 y si eso el Señor nos lleva a ese punto donde siguen llegando, hay que abrir otras obras y hay que comisionar. pero Ah. yo pienso que como tú eres el líder y tú hablas con Dios te va a decir, ok, ¿cómo buscar a la persona que puede seguir lo que nosotros creemos? ¿Me entiendes? Ok, so, al momento no hemos llegado a 750. La próxima meta de nosotros es el 250. Cuando se llegue a 250, uno busca un pastor asistente. Cuando te metes en 350, necesitas un pastor asociado. So, todas estas cosas ya son 2000 años de iglesia y estas cosas se conocen. ¿Está bien? Pero cuando se llega a 750, no. Si tú, o pierdes el funcionar como iglesia, como familia. Entonces eso hay que preservarlo. ¿Ah? Disculpa que te interrumpí, pastor, pero yo pienso que mucha gente a veces quiere estar como one to one. Sí. Pero entre más grande se hace, por ejemplo, yo pienso que a veces tú pasas muy ocupado. Ok, so, lo que pasa es que mucha gente no quiere el 750 por eso. Y a veces, mi esposa y yo fuimos a una iglesia norteamericana. Y fui a la entrevista, estaban buscando un pastor, me llamaron a entrevista, voy, quieren que predique y enseñe la Biblia. Ah, eso es lo mío. La cosa, ok, chévere. El problema fue que la gente se empezó a convertir y a bautizarse. Y yo creo que les expliqué a ustedes que me llamaron a cuenta, ¿verdad? Ellos no querían crecer, se querían quedar tal como estaban. A veces el grupo tiene una resistencia al crecimiento. Y la manera, ¿se acuerdan que yo les enseñé los grupos? La manera de evitar el crecimiento de la iglesia es ¿cómo? Sacar los nuevos. Así no va a crecer. Y los grupos son tan impermeables que la gente no cabe en ningún sitio y dicen, pues, o sea, aquí no me quieren, me voy a otro lugar. La iglesia no crece. ¿Verdad? Lo que le quiero decir, hay maneras de lograr las cosas. Créanme, que nosotros hemos visto muchas de esas cosas. Aún el concepto de familia es peligroso porque si terminamos siendo la familia, ¿me entendió? Uno tiene que estar bien consciente de lo que está pasando y mantener la cosa enfocadita. ¿Está bien? Yo no tengo ningún problema. Yo nunca me he sentido llamado a iglesias de 10,000 personas ni nada de eso. Mi esposa y yo hemos estado en iglesias grandes, de múltiples servicios, de colegios cristianos. Nuestros servicios se han quedado ahí 750, 800 personas. ¿Está bien? Y después de eso, usted tiene que saber que es bueno, mientras más iglesias tengamos, mejor. Pero nosotros no podemos parir una iglesia todavía. El otro día tuvimos, ¿qué? 150 iglesias. Eso está bueno. Pero no estábamos todavía en época de multiplicar y parir otras iglesias. Todavía no. No estamos en épocas de llamar otros pastores. ¿Bien? Hermano, a veces como miembro yo pienso que no pensamos el lujo que tenemos, que yo te puedo hablar y tú contestas. Ya. Entre más grande la iglesia, tú dices, pues ya no estás viendo cosas de la iglesia, estás viendo el financiamiento, cómo va a crecer, a quién vas a reclutar para otro pastor. Ya. Entonces ahorita tenemos el lujo que te podemos hablar a ti, sabemos dónde vivís y vamos ahí, pastor, quiero esto. Ya. Tú nos ayudas. Ustedes me hablan personalmente por un texto, un correo electrónico, ustedes me hablan el martes en un estudio bíblico, me hacen preguntas, me hablan en las reuniones, estamos interactuando continuamente. Eso es algo que yo no quiero perder. I was just going to say that I think churches get so caught up in the numbers sometimes, and it's sad when there's a church that's growing and people are coming to Christ and things are happening there and they don't want it to happen, or, you know, they get so focused in Yes. the numbers
Yes. So, Nicole está diciendo, a veces nos enfocamos con los números. Un pequeño ejemplo. Sí, gracias, Nicole, cierto. ¿Qué es mejor? ¿Tener una iglesia de 750 enferma o una iglesia de 150 que está sana? Sana, con calidad. Ya, no son los números. Yo estuve en una iglesia grande, de casi de 3.500 miembros. Y cuando se empezó la obra cuando yo llegué, mejor dicho, eran como unos 200, si acaso menos de 200. Pero tenía esos 3 requisitos ahí. No uno, los 3, en una sola iglesia. Ya. Cuando empezó todo bien. Todo bien. No, Pero sí. después, pues ya llegamos a cierto número, ahora somos una organización, luego empezaron los eventos, los milagros y el pastor predicaba tal vez una vez cada 2 meses, una vez al mes, y con buena suerte. Después tuvieron predicadores invitados y milagros. Gracias. Sucedía algo y llegaban los miembros, aceptaban a Cristo, pero nadie le daba cuidado a esa gente nueva. Era como un abortivo, así lo dicen, los abortaban prácticamente. Espiritualmente así era. Suena crudo decirlo, pero es la verdad. Gracias, David. Y a veces la gente me pregunta, ¿por qué no se traen otros predicadores invitados, se da el púlpito, qué sé yo? Yo me formé en otra época y con otra mentalidad. El Señor me llamó a ser el pastor de la iglesia. Yo no cedo esa responsabilidad a otro. Esa responsabilidad es mía. ¿Tú sabes quién va a dar cuenta de esta obra? Yo. A mí. No el que yo invité. Esos son modelos torcidos. Ese es el de los eventos, ¿no? ¿Quién predica el domingo? ¡Wow! Voy a ir el domingo porque predica fulano. Y controlado por una familia encima. Esto es una iglesia. Hay un pastor. Yo asumo mi responsabilidad. Yo rara vez suelto ese púlpito. Rara vez. ¿Está bien? Son modelos distintos. Now, si ustedes deciden que quieren otro tipo de iglesia, magnífico. ¿Verdad? Pero las decisiones hay que saber qué es lo que tú pides, qué es lo que tú quieres. ¿Verdad? Si somos una iglesia y queremos ser familia de Dios, entonces la semana que viene vamos a hablar cómo tomamos estos modelos de hoy y los transformamos. Porque alguien esta noche me dijo que lo que ellos necesitaban era discipulado, era crecimiento, era transformación. Eso es lo que vamos a ver la semana. Cómo Dios nos sana y nos transforma en la familia cristiana, en la iglesia. ¿Eh? Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta esta noche? Sí. Pastor, pero si nosotros llegáramos a ser una iglesia de 750 personas, ¿no hay que registrarse de alguna otra forma que caigamos en una organización o algo así? No. Una vez tú estés registrado, no importa el número de personas que tú tengas en la iglesia, sigue siendo una iglesia. Pero en cuanto a números, se tiene que trabajar de una forma diferente. Tal vez malentendí tu pregunta. Cuando tú dices registrarse, ¿a qué tú te refieres? Nosotros somos la Iglesia Cristiana Génesis y nosotros trabajamos con un budget, con un presupuesto, con algo que manejamos. Obviamente, si nosotros aumentamos esa cantidad de personas, va a ser diferente el manejo de la parte de atrás. Sí, los procesos van a evolucionar y a cambiar. Sí. Pero eso no nos cambia ya a ser una Ok, ahora te entendí. Te voy a decir cómo es el proceso. Eso se llama enmendar el reglamento. Ya nosotros enviamos a la Secretaría de Estado de Texas nuestro reglamento, nuestras reglas, pólizas y procedimientos. Ese es el reglamento que tenemos. Cuando eso se cambie, porque crecimos y estamos operando de otra manera, se enmienda el reglamento. Y entonces se envía una copia nueva con los nuevos procedimientos a la Secretaría de Estado. Pero seguimos siendo, no para ellos seguimos siendo, pasamos a ser una organización o alguna otra cosa. O sea, podemos seguir siendo Génesis, Sí. aunque hayan 750. Oh, sí, claro que sí. Sí. Pero tu pregunta es válida, Yanica, porque es lo que estamos diciendo. Podemos empezar como una iglesia y pasar a organización y pasar a eventos y pasar a empresa. Eso pasa, of course. Yo pienso, hermano, que si seguimos la doctrina está bien,
tú sabes, en un tiempo, si crecemos grandes, vamos a tener que tener un contador, o sea, tú sabes, vamos a tener abogados y muchas cosas, porque se crece la iglesia demasiado grande. Pero al mismo tiempo, si se escogen las cosas correctas y seguimos nuestras doctrinas, no está mal crecer. No. Pero lo que pasa muchas veces es que las personas ya no se concentran en eso. Los líderes se concentran más en el dinero. Sí. Y ahí es donde se pierde, o sea, tú sabes, la conexión con Dios, porque entonces dices tú, no, pues voy a manejar un Lexus, voy a tener esto y lo otro. Ya. Ya. Pero una iglesia tiene que ser muy organizada. Y vamos a necesitar, cuando son pequeñas, cualquiera puede llevar el accounting, cualquiera puede colectar los diezmos. Pero si estás en una iglesia que tiene más grande, se hace más sofisticado. Miren lo que les voy a decir ahora. En esas iglesias, ¿ustedes han visto una conversación como esta? No. Muy difícil. Ya está. Esa es su contestación. Pastor, cuando viene a ver, ya se olvida el centro. Se olvida de Jesucristo. Pues ya lo que yo estoy es empecinada en que yo tengo que llevar una buena administración financiera. Aquel tiene que darse cuenta de la logística. Aquel tiene que, en definitiva, y cuando viene a ver, ninguno está en el centro. Sí. Que es Jesús. En las denominaciones es horrible. Usted no se imagina los informes que uno tiene que someter y rendir anualmente. Porque opera así, como una compañía. ¿Está bien? Y yo no sé si, o sea, yo estaba en una iglesia grande en El Salvador y, tú sabes, el pastor es el que menos tiene que decir. Todos le dicen lo que él tiene que decir. Ya. La directiva tiene que decirle lo que... Ok. Que eso no conviene, pastor, eso no conviene. No edifica. Es esto lo que va. Que si, por ejemplo, como dice Mario, allá en El Salvador nosotros, el pastor donde nosotros vamos allá, la iglesia es 6 servicios el día domingo, Wow. casi 8,000 personas cada servicio. Y tienen los pastores, pero no han perdido la esencia de predicar el evangelio y explotar el evangelio por todos lados. Y sin embargo, Pastor Tony, él se hace estas reuniones con los líderes, con la gente. O sea, no han perdido esto. Sí. Que cuando es de Dios, el Señor mismo comienza a Sí. hacer... Yo no dudo eso, pero nosotros hemos visto eso anteriormente y hemos visto iglesias crecer desmedidamente y son de Dios y nada. Pero te voy a decir lo que pasa. Cuando ese pastor ya no esté, Todo va a cambiar. y las iglesias esas se desploman. Pues el fundador acaba de morir y su hijo fue el que quedó. Y lo está haciendo increíblemente. Y ayuda mucho, hermano, lo que dice ella. Si ellos están en las cárceles, en las calles, en los hospitales, o sea, es un evangelismo de todos los días. Pues el Señor tiene que enviarle así un siervo que sea como ese, como el otro, porque si no... Pero como digo, una cosa que está diciendo ella, yo conozco porque hay muchos voluntarios, sirviendo, sin nada. Tú imagínate, te van a levantar a las 7 de la mañana, gente que va en la noche, gente que está durmiendo en las calles, los borrachos, los que están en drogas. Un servicio de amor que hay ahí. O sea, ¿y a quién le paga a ellos algo? Nada. Sí. Son voluntarios. Son voluntarios, entonces... Okay. Eso sí es distinto, porque acá a toda esa gente se le paga, ¿verdad? Ahora, mi nueva Gateway, la música es fantástica. Todos son músicos profesionales. Oh, sí, la guitarra y yo fui a un Ya. servicio de ellos. Porque me Todo, invitaron una todo. vez. Pues claro que la música y la adoración es excelente. ¿Verdad? Profesionales. Ya. Ok, nosotros estamos en la agenda del amor. Todo obrero es digno de su salario. Sí. Si la iglesia percibe dinero, pues se supone que debe salariarse de las personas que están viviendo del altar. Es lo que yo entiendo. Sí, el que trabaja del altar, come del altar. Comer del altar Pero, es un mandamiento. por ejemplo, cuando nosotros empezamos, yo no tenía salario aquí, yo no cobraba nada. Pero el acuerdo fue que según la iglesia mejorara sus arcas, me iban a ir añadiendo, ¿verdad? Ahora, uno no puede abusar de la iglesia. No porque llega, eso era cuando era, ahora estamos aquí, o sea, no, porque por ejemplo, si yo me gano todo el dinero que genera la iglesia, ¿cuándo voy a llamar a un pastor asistente? ¿Cuándo voy a llamar a un pastor asociado? Entonces yo mismo me estoy autodestruyendo a mí mismo.
A mí me conviene, si estamos en ese tamaño, tener 2 o 3 pastores en la iglesia. Pero para eso hay que dejar el dinerito tranquilo para pagarle un sueldo a ellos también. Porque yo no les voy a pedir que trabajen de gratis. Ahora mismo la iglesia no puede depender de poner a otras personas como asistentes al pastor porque No genera. Nosotros estamos bien como estamos ahora mismo, pero para eso necesitaríamos crecer un poquito más. Vamos a ver. ¿A dónde vamos? Vamos a ver. Muy bien. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.